Pues buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra tercer clase, la que llamamos la 3A, que es la del Zoom, la que tenemos en Zoom. Y pues sean todos bienvenidos a nuestra clase. Vamos a tener un complemento importante de la clase que ya les envié, la 3A. Digo, la clase 3, esta es la primera 3A y luego en los comentarios es la 3B. Ok, entonces pues voy a pedir que tengan ahí sus cuadernos, aunque ya saben que los que están en las clases de los martes tienen material exclusivo, entonces voy a compartirles la pantalla. Y vamos a ver precisamente lo que es cómo salir del ocultismo, que viene siendo el complemento de esta clase. Y pues bien, el objetivo es conocer cómo salir de los pactos del ocultismo. Hemos escuchado personas que por ignorancia, por lo que sea, llegan a caer en alguna situación de lectura de cartas, como lo que ya les mandé la clase, y por eso ya no tiene caso repetir esto, sino quiero complementárselo. Si no has escuchado la clase, tienes que escucharla, porque ya vimos cartomancia, bueno, vimos muchas cositas interesantes de qué se trata y cómo es que llama la atención y cómo las personas llegan a caer en esas trampas, a veces por curiosidad, a veces por querer hacer el mal a otra persona, otros por querer saber el futuro, en fin. Pero cuando ya están adentro, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces quiero que ustedes vayan viendo esto y vayan tomando las notas. Nosotros nos podemos acercar hablando de nuestro Padre Eterno. Yo siempre me acerco a mi Padre, ahora sí que como mi Abba, como mi Padre, pero hay momentos, hay circunstancias en las cuales yo me acerco de otra manera, buscándolo de otra manera, y como tres maneras básicas. Recordemos que cuando digo el Eterno, Padre Eterno, Hashem, Adonai, es lo mismo que decir el Yud, Het, Bat, Hei, Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová, que de esos nombres no son ninguno, es correcto, ¿ok? Entonces ya lo hemos hablado. Entonces lo más correcto, o no correcto, sino lo que tiene más sentido es el nombre, porque realmente no sabemos cuál es el nombre del creador de todo el universo. Entonces Hashem, Adonai son los que yo uso, Abba, Padre Eterno, en fin. Hay tres maneras: Padre, como Rey, como un juez justo. Esto, si tú lo visualizas y lo comprendes, te va a ayudar muchísimo, muchísimo el cómo salir. Entonces, nos podemos acercar al Creador como nuestro Padre, como el Rey Supremo, como un juez justo. El Rey Supremo significa que es el Rey sobre todo el universo. Ahora, nuestra relación que tenemos con nuestro Padre es por fe y para fe, es decir, es un acto y una actitud. Yo creo en este momento y me mantengo creyendo. Eso no lo perdamos de vista. Esto es una de las cosas que Pablo en Romanos habla de por fe y para fe, lo que él estaba transmitiendo en esa mentalidad judía, que aunque era helénico, él estaba mostrando del por fe y para fe, estaba hablando de un acto y una actitud. ¿Ok? Bien. Estoy cerrando los micrófonos. Un segundo. Entonces, nosotros vamos a creer ahorita y nos vamos a mantener creyendo. Es por fe y para fe. Yo creo ahorita y me mantengo creyendo, por fe y para fe. Y esta parte es muy importante porque dice el sádic o el justo vivirá por fe, y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es a vivir por fe. Yo creo en este momento y me mantengo creyendo por fe y para fe. Bueno, déjeme. Okay. Ahora, la fe, que lo conocemos como emuná, es creer, es tener confianza, es fidelidad, es seguridad, obediencia.
Voy a ver si lo puedo hacer más grande y, ok, y a ver si se cambia. Ah, perfecto, sí se cambió. Entonces, es creer, confianza, fidelidad, seguridad, obediencia, descanso, convicción. Son palabras importantes que nos relacionan con la fe, con la emuná en hebreo, y que son, si nosotros decimos que tenemos fe, necesitamos entonces creer, necesito estar confiado, tener esa confianza, necesito mantenerme fiel, y en esa fidelidad tiene que ver mucho con lo que hacemos, con lo que Dios nos ha encargado que hagamos y nos mantenemos haciéndolo. Somos fieles a esa tarea, nos sentimos seguros, somos obedientes. A pesar de que haya tanta circunstancia adversa, yo descanso en su presencia, estoy descansado. Y otra parte es convicción. En mi interior hay una convicción profunda de que lo que he creído ya está, como dice el libro de Hebreos 11, tener esa convicción, esa certeza, que aunque no lo tienes la evidencia en ese momento, así ya lo tengo aquí en la mano, pero uno lo cree, es como si ya lo tuvieras, esa convicción. Entonces eso es fe. Son palabras importantes que están relacionadas con la fe. Creer, confianza, fidelidad, seguridad, obediencia, descanso y convicción. Ahora, en Jeremías, estos versículos yo te voy a pedir que bueno, aunque vas a tener los apuntes, pero Jeremías 32 del 26 al 27 dice ahí de esta manera, dice, entonces vino la palabra de Adonai a Jeremías. Dice, yo soy Adonai, Dios de toda la humanidad, ¿hay algo imposible para mí? Ahora, estas partes que Jeremías pues fue un profeta del preexilio, para ir ubicando en qué momento estaba y cuál era la cosmovisión, la ideología que tenían. Entonces Jeremías, este profeta, hablando de parte de Dios, nos está mostrando que mismo Eterno dice, bueno, yo soy el mero mero, yo soy el Rey Supremo, yo soy el Dios de toda la creación, de todo el universo. Dice, ¿habrá algo difícil para mí, algo imposible para mí? Y yo creo que para nuestro bendito Padre no hay nada, nada, nada imposible. Nada, absolutamente nada. Entonces, algo que aquí me llama la atención es que dice, yo soy el Dios de toda la humanidad. Al decir de toda la humanidad está hablando del globo terráqueo, de toda la tierra, de todas las razas, de todas las religiones y ahora sí que es un ser humano de toda la humanidad. Y esto no lo pierdas de vista. O sea, Dios no es un Dios exclusivo. En el preexilio, aquí ya Jeremías estaba mostrando y hablando de parte de Dios, mostrando que Dios es un Dios de toda la humanidad. Ahora, Hashem es el único, y esto es importante que no lo pierdas de vista también, es el único todopoderoso, el único Dios todopoderoso, no hay otro, Él es el todopoderoso que puede anular cualquier pacto hecho en el ocultismo y Él lo puede anular como un rey supremo y como un juez justo. Cuando se llevan alguna situación, se lleva hacia un juez y el juez determina, da un veredicto. Por eso yo te decía, ¿cómo es que nos vamos a acercar a Dios? ¿Sí? Como nuestro Padre, que nos abraza, nos ama, nos cuida como un Padre, pero también nos vamos a acercar, que en este caso, hablando del ocultismo, nos vamos a acercar al Rey Supremo y Juez Justo. ¿Ok? Esto es importante, porque el Rey Supremo con su cetro, él gobierna. Y como juez justo determina, da un veredicto y se hace porque Él es el rey. Entonces no olvidemos ahora que una persona que haya tenido o se haya involucrado en esas áreas, conectado con dimensiones espirituales, la única manera de salir es ir con el Rey Supremo, con el juez justo. Pacto o pactum, como es en latín, convenio, que es un convenio que es estricto y convencional, o sea, hay condiciones. También es un compromiso de ambos para ejecutar algo. Entonces, cuando hay un pacto, es entre dos, y por eso,
Cuando una persona por curiosidad, por querer tener poder, por querer tener un beneficio, por querer saber el futuro, todo lo que tenga que ver con ocultismo, de alguna manera cuando tienen esa relación para poder tener ese servicio, por decirlo así, están entrando en una alianza. Los espíritus que están en esa dimensión no dan paso sin guarache, como decimos los mexicanos. Ellos siempre van a pedir algo a cambio. La palabra anular significa suprimir, revocar, abolir, invalidar, deshacer. Entonces, el único que puede anular ese pacto es Dios, el Rey Supremo, el Juez Justo. No hay nadie más que Él. Porque por eso yo les leí Jeremías. ¿Habrá algo imposible para mí? A veces dice, es que es imposible que pueda deshacer ese pacto. Y yo preguntaría, ¿hay algo imposible para Dios? No, no lo hay. No hay nada imposible para Él. Bueno, entonces vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas para armarlo completamente y podamos nosotros qué es lo que la Escritura nos está mostrando. Aquí vemos nosotros que el Rey Supremo y Juez Justo puede anular cualquier pacto, como lo acabo de decir, puede emitir justicia y dar órdenes después del veredicto. Es como cuando llegan una pareja que están peleando la custodia y no sé qué, llegan con el juez analiza el caso y al final da un veredicto y vamos a decir se le quedó a la mamá y se le dice al papá no te puedes acercar a la casa por esto y por esto, solamente una vez a la semana o cada 15 días vas a poder ir por los niños y visitar. Entonces el juez da un veredicto y da una orden, que si se desobedece, pues va a pagar las consecuencias la persona. Aquí es lo mismo. Si nosotros nos acercamos al Rey Supremo y Juez Justo, Él puede anular cualquier pacto porque no hay nada imposible para Él. Él puede emitir justicia y dar órdenes después del veredicto. Y una de esas órdenes puede ordenar a esos espíritus malvados que no se acerquen a tu vida, ¿ok? Y puede, ahorita vamos a ver muchas cosas, ahorita yo a veces me quiero adelantar. Hashem, como juez justo, aquí el salmo, estos salmos que ustedes ven en la pantalla, estos salmos hablan de que Dios es un juez justo. Por decir, el Salmo 56, capítulo 50, versículo 6, el Salmo 7, 10 al 13, el Salmo 9, 3 al 10 y el Salmo 94, versículo 2, nos habla precisamente de que Dios es un juez justo, ¿ok? Entonces, pues, aquí nosotros debemos, ahora sí que ustedes con calma lean estos salmos para que ustedes se den cuenta que la Escritura muestra en estos salmos que el que hizo los cielos y la tierra y todo el universo es el juez justo y que es el Rey Supremo y que no hay nada imposible para él. Bien, hay alguien que tiene por ahí sus micrófonos abiertos, se los pido por amor de Dios. Es Patricia. Que lo cierren cuando entre. Bien, seguimos. Estos versículos que están acá, Proverbios 5, 21 al 23, Isaías 5, 18. Voy a ir explicándolo, lo que es cada parte de estas porciones de las Escrituras, para que ustedes vayan comprendiendo lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno. Ahí está. Dice, Proverbios 5, 21 al 23, Isaías 5, al 18, habla que el pecado genera ataduras. Y es claro, o sea, la iniquidad puede llegar, como vimos en el curso de raíces de iniquidad, la iniquidad, o sea, no podemos evitar que la iniquidad pueda pasar por encima de nuestra cabeza o que se ponga arriba de nuestra cabeza buscando la manera de entrar a la mente. Eso lo vimos en el curso anterior.
Eso no se puede evitar, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido. Es como las aves, o sea, tú no puedes evitar que vuelen las aves sobre tu cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y el hacer nido significa que de alguna manera con el engaño entra a la mente, forma una fortaleza, un nicho, un nido, y ahí se pueden esconder algunos espíritus, ¿ok? Así como lo muestra también Efesios, ese es el curso anterior, ya lo vimos. Pero lo que sí quiero decirles es, las iniquidades también traen cadenas, como dice Isaías 5:18 y Proverbios 5:21 al 23. La iniquidad cuando entra a la mente, empieza a maquinar lo que quiere hacer de maldad, empieza a decir mentiras y luego hace esa maldad, al hacer esa iniquidad se convierte en pecado y eso genera ataduras. Entonces podemos ver que las personas que se meten a tener contacto con la dimensión espiritual, con los muertos, con espíritus de maldad, esto les es pecado de acuerdo a las escrituras, a las sagradas escrituras. Eso es un pecado porque Dios está diciendo no lo hagas. Entonces genera ataduras, genera esas ataduras que están conectadas con maldiciones. El Salmo 107, que los que estamos en la oración de los sábados ya estudiamos, el Salmo 107, nos habla del versículo 10 al 19, nos habla con mucha claridad que la rebelión de una persona, ¿sí? Eso va a traer ataduras, esa rebelión contra Dios va a traer ataduras, va a entrar a la cárcel, una cárcel espiritual, y va a estar como si estuviera en un sepulcro, ¿ok? Habla de muerte, o sea que el ambiente es un ambiente de muerte. ¿Cómo es un muerto? Es frío, ¿sí? Y por eso a veces cuando hay presencias de espíritus que andan rondando o que tienen ciertos derechos legales y que se están manifestando, el ambiente se puede tornar muy frío, como un sepulcro, ¿ok? Entonces el Salmo 107, 10 al 19 dice que por la rebelión del pueblo buscaron a los ídolos, adoraron demonios, fueron atados con cadenas, estuvieron en una cárcel y dice, pero clamaron a Dios y dice, y Dios rompió esas cadenas, abrió esas puertas, rompió esas puertas de las cárceles espirituales y los liberó. Entonces ahí vemos con claridad que el que trae la liberación, el que puede sacar a una persona es Dios, no hay más que el Todopoderoso. Job 22, 21 al 30, que hemos hablado tantas veces de esta porción, que habla de hacerte teshuvá, de ponerte en paz con Dios, de confesar tu pecado, de hacer una alianza, de hacer un pacto con Dios, de hacer un pacto, un compromiso de obediencia. Y cuando esa persona lo hace, también está dando instrucciones. Ahí mismo Job dice que tienes que sacar de tu casa, primeramente de tu vida, todo lo que a Dios no le agrada, sacar de tu casa todas las cosas que puedan conectarse con el ambiente espiritual, libros de metafísica, libros de ocultismo, figuras, tantas cosas como dice Deuteronomio 7, que tienes que sacar todo eso de tu casa. Entonces, Job 22, 21 al 30 nos habla de eso, de hacer una limpieza y de encomendarte a ese pacto con Dios, a obedecerlo. Entonces, es muy rico lo que dice Job 22, del 21 al 30. Y también cuando la persona se busca ponerse en paz con Dios, cuando hace esa teshuvá, cuando confiesa sus pecados, dice Ezequiel 18, 21 al 23 y Ezequiel 33, 14 al 16, que Dios perdona sin necesidad de hacer un sacrificio, sin necesidad de derramamiento de sangre, nada de eso, simplemente, ahora sí que haciendo esa teshuvá y dando obras de arrepentimiento. Y dice ahí Ezequiel, ¿sí? Ahora sí que hablando Dios a través de este siervo, que Él perdona a ese malvado que dejó la maldad, que hizo teshuvá y que de ahí en adelante está haciendo buenas obras, practicando justicia y bondad. Dice Ezequiel con esos versículos que acabo de mencionar,
que Dios lo perdona y que lo ve como si nunca hubiera pecado. Fíjense qué tremendo. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Pues no, por supuesto que no, porque Él es el Todopoderoso, Él puede hacerlo. ¿Ok? Y ahí está claramente en Ezequiel 18, 21 al 23 y Ezequiel 33, 14 al 16, que Él es el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él y que Él perdona y limpia y nos ve como si nunca hubiéramos pecado, siempre y cuando nosotros estemos ya practicando buenas obras, justicia y bondad. Y bueno, para cerrar este bloque de este punto, Isaías del capítulo 1, 16 al 20, habla que el Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, Adonai o Hashem, Él es el Todopoderoso para limpiarnos. O sea, vuelvo otra vez a preguntar, ¿habrá algo imposible para Dios? No. O sea, ¿es imposible que Dios nos pueda limpiar? No, no es imposible, porque no hay nada imposible para Él. Oye, si Él es el creador de todo el universo, y yo no sé de qué tamaño es el universo, pero Él es el creador, entonces no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Así, rápido. Entonces, aquí Adonai es el Todopoderoso y dice ahí que Él nos limpia. Y lo que Él pide también es que hagamos buenas obras de justicia y bondad, porque la rebelión, ahí mismo lo dice Isaías, trae consecuencias, y esas consecuencias, como dice el Salmo 107, es pecado, ataduras, cárcel espiritual y ambiente de sepulcro, ambiente de verdugos que están oprimiendo a las personas. Una persona que se mete a las cosas de ocultismo, posteriormente pueden haber verdugos espirituales, que son esos mismos espíritus que están ahí oprimiendo y oprimiendo. Se debe renunciar a la alianza con los espíritus de maldad y rogar al Rey Supremo y Juez justo que quebrante y anule ese pacto. ¿Ok? Yo he estado remarcando, no hay nada imposible para nuestro Rey. Cuando se renuncia a una alianza con los espíritus de maldad, estos espíritus lo toman como una traición, y la alianza se convierte en una maldición de destrucción. Es decir, cuando habían entrado en una alianza y obtenían beneficios y favores de este ambiente espiritual, entonces en el momento que la persona renuncia a ese pacto y buscan a Dios para que Dios deshaga y anule ese pacto, estos espíritus toman a esa alianza que habían hecho como una traición y ahora se convierte en una maldición de destrucción sobre esa persona. Por eso es importante hacer las cosas de acuerdo a las Escrituras, como nos las muestra. Y luego dice, buscarán hacer la vida imposible, atacar con enfermedades o manifestaciones paranormales para cautivarlos con el miedo. Una de las cosas que procuran hacer es tener que la persona tenga miedo, porque imagínate que empiezan a suceder cosas raras en la casa y pues la persona empieza a tener miedo, que le mueven la cama así, pum, 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 pum. Eso en consejería he escuchado a diferentes personas con ese tipo de manifestaciones paranormales tipo Hollywood, tipo película, pero en las películas las pasan porque saben que eso ha sucedido y ha habido testimonios de personas acerca de esto. Una de las cosas que estos espíritus van a buscar es quebrantar la fe en Dios, para que la persona se vuelva vulnerable. Entonces, yo les hablé al principio de la fe, es por fe y para fe. Yo creo en este momento y me mantengo creyendo. Ahora sí estás conectando todo lo que te estoy diciendo. Yo creo y me mantengo creyendo. La batalla es en el área de los pensamientos y están intentando, como dije hace rato, sembrar la iniquidad para que, como dice el Salmo 7, la mente se embarace y dé a luz esas mentiras para practicar la iniquidad y se vuelva pecado, y el pecado trae ataduras. Y esa persona que ha sido cautivada ya por esa iniquidad, ¿qué es lo que hace? Quebrantan su fe y lo sacan de esa presencia de Dios
de habitar en la presencia de Dios, ¿sí? Y se vuelven vulnerables a los ataques. Como dice Eclesiastés 10:8, dice, no te brinques ese muro. El muro de contención es la Torá, y recuerden que Torá es instrucción. Y no nada más está en los 5 libros, la Torá está en toda la Biblia hebrea. Porque si hablamos de instrucción, que significa Torá, la Torá son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios. Entonces, si la Torá son instrucciones de principios espirituales para honrar a Dios, entonces está desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia hebrea. Pero también hay instrucciones en la Biblia cristiana porque los que escribieron ahí fueron judíos y que conocían de la Torá, sin entrar en doctrinas cristianas, sino principios básicos del reino espiritual. Y como dice aquí entonces Eclesiastés 10:8, dice, no te brinques ese muro, porque del otro lado hay serpientes, y de alguna manera representan los espíritus de maldad. Y el Salmo 7:14 al 16, que habla de que nuestra mente no sea embarazada, ¿sí? de esa iniquidad. Ahora, nosotros debemos habitar en la presencia de Dios. Esa es la clave de la protección. Estos salmos que te voy a leer, que es el Salmo 11 del 1 al 7, el Salmo 15 del 1 al 5, a ver quién entró, el Salmo del 1 al 5 y el Salmo 91, estos salmos nos hablan de que debemos vivir en la presencia de Dios, habitar en la presencia. Y el Salmo 15 dice, ¿quiénes van a habitar en la presencia de Dios? Aquellos que tienen las manos limpias, aquellos que caminan en una integridad. Y ahí te da una serie de requisitos para estar dentro de esa presencia. Y también el Salmo 11 del 1 al 7 nos muestra la importancia de estar en la presencia de Dios y estar, ahora sí, y no descuidar puntos relevantes como es la oración, la meditación delante de Dios, el estudio de las Escrituras, en fin, como lo vamos a ver. Y el Salmo 91, la clave está en el versículo 1, dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, del Todopoderoso. Entonces, cuando ya lees el versículo 1, dice, el que habita, y todas las demás versículos del Salmo 91 son consecuencias de habitar en la presencia de Dios, consecuencias positivas de habitar en la presencia de Dios. Bien, ahora, cuando una persona rompe esa renuncia, vamos a decir, porque el que rompe el pacto y el que anula el pacto no somos nosotros, es Dios, que quede claro, porque para Él no hay imposibles. Lo único que le toca al ser humano es renunciar a ese pacto. Pero el que quebrante y anula el pacto es Dios, ¿ok? Bueno, cuando nosotros o la persona renuncia a ese pacto, como decía yo hace un momento, van a tratar de meter miedo para que pierdas la fe y caigas en la angustia, ¿ok? Entonces, todas las estrategias que pueden tener es para meter miedo, y el miedo, pues prácticamente te vuelve vulnerable, porque la única manera de echar fuera ese temor, ese miedo, es el amor. Oye, ¿cómo? Sí, de hecho Juan lo dice en las epístolas, porque el amor, dice, el amor echa fuera el temor, y realmente eso ya está escrito ahí, pero en la psicología también han descubierto que la manera de echar cualquier miedo es el amor a uno mismo, el amor primeramente a Dios, ¿sí? Amarte a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Y cuando nosotros estamos practicando este amor, esto va, de alguna manera, va a ir echando fuera ese miedo, ese temor. Entonces, si hay miedo, la manera más sabia de echar fuera el miedo es amar a Dios. Y la manera de amar a Dios es demostrándoselo con nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, de honrarlo. Cuando tú amas a alguien, lo honras. Bien, podemos rogar a nuestro Padre y Rey Supremo que ordene al enemigo que se retire y no regrese. Debemos mantenernos dentro de su presencia. Entonces, por ejemplo, el Salmo 3 y el Salmo 91, 7 y 8,
el Salmo 35 y Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, nos habla de que nuestro Padre no nos deja solos. Y yo quiero que veas esto como lo que es el valor del anfitrión. Si nosotros vamos a habitar en la presencia de Dios, que viene siendo como su casa, ¿ok? Bueno, nosotros entramos a su presencia, entramos a su casa, que es la presencia de Dios, ¿ok? De acuerdo a las costumbres del Medio Oriente, cuando una persona entra a una casa, el anfitrión ahora sí que puede dar su vida por proteger a esa persona, por si le quieren hacer daño, con su propia vida, ahora sí que va a proteger a esa persona. Nosotros, la presencia de Dios, venimos de fuera, entramos en alianza con Dios, entramos a su casa, que es su presencia, y habitamos ahí. A partir de ese momento que hicimos alianza y entramos a su presencia, quiero que vean, estos son principios espirituales, ¿ok? En ese momento Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, Él toma la responsabilidad de protegernos con todo, porque estamos en su casa, estamos en su presencia. Por eso dice Eclesiastés 10:8, no brinques el muro, o sea, no te salgas de los principios espirituales, no te salgas de la presencia de Dios, porque del otro lado hay serpientes. Entonces, si yo estoy dentro de la presencia de Dios, mi Padre, porque viene siendo mi anfitrión, por decirlo así, en ese principio, nos va a proteger. Y eso es lo que está diciendo el Salmo 91, 7, 8, el Salmo 3. El Salmo 35 está diciendo, Padre, Dios, Hashem, haz algo, por favor, te ruego. Me rodean como leones, me quieren destruir, me quieren acabar. Por favor, levántate ya y defiéndeme. El Salmo 35. Por eso lo puse ahí para que te des cuenta que es un salmo, pero que está hablando de principios espirituales, que nosotros debemos rogar al Padre. Pero si estamos en la presencia de Dios, Él nos va a proteger. Y donde quiera que estemos en la vida diaria caminando, yendo al trabajo, a todo, nuestro Padre envía ángeles alrededor nuestro, si nosotros nos mantenemos en su presencia, conectados. Segunda de Reyes 6, 8 al 23 habla precisamente de este profeta que vinieron los asirios para llevárselo, porque todo lo que ellos planeaban, él lo recibía, Dios se lo revelaba y se lo decía al rey de Israel. Y cuando salió en la mañana el siervo, el asistente del profeta, vio a todo el ejército ahí, que eran muchísimos que venían por el profeta. Y se espantó y le dijo al profeta, vienen por nosotros, estamos acabados, estamos tú y yo solos, y ellos son un montón. Y dice, pero son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ay, ¿cómo va a ser? Ya se deschavetó mi profeta. Y es en la mañana, creo que le hace falta el café. Entonces, oró, Padre, ábrele los ojos a este hombre para que se dé cuenta quiénes están con nosotros. Y ahí fue cuando el siervo, cuando el asistente del profeta pudo ver el ambiente espiritual. Entonces, para que te des cuenta que había un ejército ahí físico, de caballos, de humano, pero que espiritualmente Dios había mandado ángeles alrededor del profeta para defenderlo, ¿sí? Y que ellos, y Dios manifestó su poder, como vemos en el relato, que ahora sí que cayó una ceguera, en fin, todo lo que vemos ahí, Dios lo hizo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Como le hicimos la pregunta al principio, no, no hay nada. Entonces es para que nos demos cuenta que si nosotros vivimos en la presencia de Dios, Él nos va a proteger, Él va a enviar ángeles. Y por eso la emuná, que habla de fe, por eso voy a descansar, por eso voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque mi Padre, el Rey Supremo, el Juez Justo, ha determinado, ha dado un veredicto de enviar ángeles. Yo no ordeno a los ángeles, es el Rey, ¿sí? El que da esa orden que esté con nosotros y nos rodee. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque cuando las personas salen de esto, pues hay que llevar un proceso. La misma Escritura nos lo dice, ¿ok?
Esto es importante. Si ustedes ven el dibujo, dice, si luchas contra la oscuridad, te convertirás en parte de ella. Mejor transfórmate en luz. ¿Qué significa luchar contra la oscuridad? Te reprendo en el nombre que no, y acá, y para arriba y para abajo, y uy, 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 qué espiritual. Te digo porque así era yo, porque así me habían enseñado, pero cuando empecé a estudiar las escrituras en el contexto hebreo, me di cuenta de otra cosa, totalmente diferente. Que la estrategia que viene acá en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, ¿sí? En la Biblia hebrea, es diferente a la estrategia. Ahí no nos está diciendo vete en contra de los espíritus y atácalos y repréndelos. Y no, no, no. Porque si la persona ataca a esos espíritus, te conviertes parte de ellos. No es la estrategia, es transformarte en luz. Nosotros tenemos que hacerlo de manera con sabiduría, no es de pelear, de retar o reprender, no, tranquilo, tranquilo, no es así. Al menos la Biblia hebrea te dice las cosas diferentes. Porque en eso no hay sabiduría, solamente hay mucha insensatez, quizás puede haber mucha presunción para que vean cuánta autoridad y hasta gritan y bueno. Lo más importante es ser luz. Ser luz, como dice ahí el dibujito, ser luz, entonces se van a alejar. Tener un corazón humilde, practicando justicia y bondad como un sádic, ¿sí? Y ahí viene Proverbios 4:18, de que el sádic, el justo, su luz es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que cada día nuestra luz tiene que ir creciendo. Conforme vamos intimando, vamos profundizando nuestra relación con Dios, vamos estudiando las Escrituras, vamos conociendo el corazón de Dios, vamos creciendo en ese conocimiento, la luz va creciendo. Vamos creciendo en esa obediencia, la luz va creciendo. Y como dice el Salmo 37:6, que Dios de alguna manera te va a honrar, o nos va a honrar, dijo el otro, con esa luz que nosotros estamos emitiendo al practicar justicia y bondad para honrar a Dios. ¿Ok? Esto es importante que nosotros lo veamos y lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. ¿Cuál es el proceso para salir del ocultismo? Bueno, hay un proceso que aquí estoy poniendo de acuerdo con todo lo que hemos hablado escrituralmente. Pues tenemos que ser humildes para venir a Dios. El orgullo, acuérdense que Dios detesta, rechaza al orgulloso. Tenemos que hacer teshuvá, que teshuvá significa girar, es arrepentirse, girar y regresar a Dios. Y cuando regresas, confiesas tú el pecado y es confesar todo lo que se hizo. ¿Sí? Pues me leyeron las cartas, la mano, el péndulo, la ouija, ir leyendo y pedir, ir diciendo cada cosa que estuviste haciendo, por cuánto tiempo lo hiciste. Dios lo sabe, sí, pero tenemos que decírselo, ¿ok? Y luego, por cada punto, rogar el perdón. Por cada punto, Padre, por favor, te ruego, perdóname. Estoy arrepentido de haber practicado esto, y va diciendo. Hacer el compromiso de apartarse de ese pecado. Padre, me comprometo a apartarme o decirle Adonai, Hashem, Rey, Supremo, como tú le quieras decir, me comprometo a apartarme de ese pecado, de esas prácticas. Pero viene el punto 6 que tiene varios puntos. Dice, rogar al Rey Supremo y Juez Justo. Por favor, acuérdense, a mí me gusta decirlo como los profetas, ¿no? Te pido, no, que te pido, no. Es, te ruego, yo le digo, te ruego por favor. Ahora sí que, como ponen como los emojis así con las manitas juntas, te ruego por favor, anula ese pacto que me metí por ignorancia, por lo que haya sido, pero me metí, por favor te ruego, eres el único que lo puede anular. Nadie lo puede hacer, solo tú. Te ruego, por favor, que rompas esas cadenas, esas ataduras que me ataron, que me han encadenado. Solo tú lo puedes romper.
Te ruego por favor que rompas esas puertas de esas cárceles donde estoy prisionero. Quiero ser libre, por favor, solo tú puedes abrir o romper esas puertas para que yo pueda salir. Te ruego también que ordenes a esos espíritus de maldad que se vayan y que no regresen, que ya no sean verdugos contra mi vida. Solo tú les puedes ordenar que se vayan y que no regresen. Y te ruego también que quebrantes toda maldición que me hayan echado encima por haber renunciado a esa alianza con esos espíritus. Solo tú puedes quebrantar esas maldiciones. Te ruego que las quebrantes. Y por favor, te ruego que me limpies de toda maldad. De acuerdo a Isaías 1, así dice. ¿Quién puede limpiarnos? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Habrá algo imposible para el Todopoderoso? No, Él lo puede hacer. Y de hecho, ahí lo dice en Isaías. Y bueno, ya vamos a terminar. Es importante que caminemos en alianza. Ya después que oraron, ir diciendo cada punto que estoy mencionando de lo que te hayas metido y confesarlo y renunciar, cada uno de esos puntos, anótalos en oración, Padre, anótalos para que no se te olviden todo lo que te metiste y por cada punto tienes que ir orando y renunciando. Yo renuncio a la lectura de las cartas, yo renuncio a esto, perdona. Primero pedir perdón y renunciar, y así, por cada uno, ¿ok? Y luego, pues con lo que yo les enseñé, ahora sí que confesar el pecado, rogar el perdón y pues rogar al Padre que rompa cadenas y todo lo que acabo de mencionar. Es importante que estemos en alianza con Dios, muy, pero muy importante, ¿ok? Y una de las señales de la alianza con Dios es el Shabbat. Cuando uno hace alianza, el Shabbat es una señal nada más. El Shabbat no te salva, no, es una señal de que estás celebrando ese compromiso que estamos, dijo el otro, celebrando el pacto que tenemos con Dios, porque de acuerdo a Éxodo, las escrituras sagradas, Éxodo 31, 12 al 13, dice que el Shabbat es una señal de ese pacto. Ezequiel 20, 10 al 12, también confirma, ¿sí?, que el Shabbat es una señal de ese pacto. Isaías 56, del 1 al 8, también habla de todos los que no son israelitas, que le llaman gentiles, ¿sí? Pero Jeremías dice que Dios es Dios de toda la humanidad, entonces no hay problema. Entonces, ahí Isaías, que es el trito Isaías que se escribió después del exilio, este capítulo 56 hasta el 66, se escribió después del exilio. Es otro escritor. Entonces, nos muestra que las personas que han hecho alianza con Dios, ¿sí?, son personas que la señal de que están en esa alianza es el Shabbat. Y no están diciendo que se circunciden, no, nada de eso, está hablando del Shabbat. Entonces, una de las cosas que si nosotros estamos en pacto con Dios, una señal, que quede claro, una señal de que yo estoy en alianza con Dios, es guardar el Shabbat. Es una señal. Entonces, consideren todos estos puntos y pues es muy importante estudiar las Sagradas Escrituras porque hay tantos principios espirituales y si nosotros los estudiamos, lo practicamos, meditamos, porque la misma Biblia nos enseña que debemos guardar silencio para escuchar, para meditar y escuchar al Rey. Todo esto nos va a abrir muchos beneficios. Conocemos más a nuestro Padre. Nos hace conocer la verdad y como Yeshua dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando viene ahí en Juan 8. Trae libertad espiritual. Cuando nosotros estudiamos y practicamos las Escrituras, eso nos hace libres espiritualmente. Genera luz en nosotros, nos da sabiduría, nos hace sensibles a la voluntad de Dios. Conocemos el propósito divino en nuestra vida y a través de nuestra vida. O sea, sabes para qué existes, por qué estás aquí, para qué estás aquí. Entonces, todas estas cuestiones que les estoy mostrando ahorita realmente nos habla que si nosotros estamos en pacto con Dios y estudiamos las Escrituras para encontrar esos principios espirituales que están ahí encriptados, que están ahí escondidos,
y que nosotros buscando a Dios nos lo revela, lo practicamos, lo obedecemos, obtenemos. Esto es alguno de esos beneficios, hay muchos más y por supuesto está la protección de nuestro Padre eterno. Pues bien, esto es lo que tengo como enseñanza complementaria de la clase número 3.